Bonjour, buenos días. Primero, yo no hablo muy bien castellano, porque mi padre era español, pero no hablaba nunca castellano en casa, solamente cuando se enfadaba. Así es poco vocabulario. Y además hay palabras en español y en francés que son parecidos, pero son hermanos enemigos. Voy a intentar decirle cómo me interesó a esa cosa de la narración oral y cómo ha sido posible para mí. A casa nunca me contaban cuentos. En mi familia no se contaba cuentos y además cuando era pequeño no íbamos a la biblioteca para escuchar historias y además nunca fui en el teatro para ver una actuación. No estaba en la cultura de mis padres, pero estaba soñando siempre. Y cuando tuve 20 años, me fui en Inglaterra para aprender la lengua inglesa para viajar. Quería viajar, como no tenía diplomas, estaba muy mal alumno, me parecía que con el inglés se podía viajar. Y entonces hablaba un poquito castellano, muy poco. Y en Inglaterra, en un centro francés, abrí una puerta para buscar cursos de inglés y había una actividad de teatro. Estaba actuando una pieza, ¿cómo se llama? Una pieza de teatro. Una obra. Una obra de Bertolt Brecht, un hombre alemán, que estaba sobre la guerra española civil. Y me interesó. Y al final me preguntaron si quería actuar como muerto, porque necesitaba un muerto. Y entonces he aceptado. He tenido ese papel de muerto. No fue muerto después, pero me dio el interés al teatro. Pero el teatro quería hacer todo, pintar los decoros, escribir, actuar, poner en juego. Y cuando empecé a hacer teatro, me dio cuenta que había contadores en Francia, narradores, que no necesitaban decoro o nada, solamente su palabra y la narración. Y eso me interesó mucho y decidió de empezar a escribir historias. Al principio para los pequeños, porque mi hija estaba muy pequeña y estaba una buena experiencia de contarle historia que inventaba y después a su escuela y poco a poco me interesó a los cuentos y me dio cuenta que estaba una cosa muy interesante porque podíamos soñar al mismo tiempo, la persona que cuenta y los que escuchaban, que la palabra estaba a la mitad entre los dos. Y contar es un poco un malentendido creativo. Es decir, que estamos en un viaje todos juntos, pero no vemos las mismas cosas. Está muy bien como cosa de democracia. Y me interesó mucho esa cuestión de ir de un punto a otro punto. Es decir, que es como una pequeña vida, una historia, y los cuentos son muy fuertes para abrir esas puertas de todas las cosas humanas
el sufrimiento, las esperanzas, las dificultades, todos está tratado en los cuentos y eso me interesó mucho. Y escribiendo historias, me dio cuenta también que las imágenes que tenemos cuando narramos se ponen en el cuerpo, en la voz, en la relación con el público, en el espacio, que es un poquito una proyección de su cinema interior para hacer vivir una cosa como un sueño en directo. Y todavía hoy me interesa mucho eso, es decir, construir una cosa que puede ser real, podemos salir de tema de la realidad, pero hay siempre la posibilidad de ir en el imaginario y además de hacer un espectáculo de las palabras. Es lo que digo que es una escritura oral, una escritura global de sus imágenes, de su cuerpo, de su manera de... Es como si la oralidad era un pensamiento en directo, en movimiento, y no sabemos exactamente de cuál manera vamos a hacerlo, pero sabemos el camino. Y estamos en un momento muy importante en el encuentro entre el lugar, la gente y las palabras. Y esa cosa me sigue todavía para mí y creo que podemos trabajar sobre mitos o cuentos antiguos, pero darle de manera viviente hoy, como si fuera hoy. Y además podemos sacar una cosa de la realidad hoy que es interesante y podemos darle algo de simbólico, iniciático, como en los cuentos. Y entonces creo que las dos cosas tienen que reunirse, hablar ahora de hoy, pero con forma muy, muy diferente, y podemos guardar la memoria de todas las cosas que han sido inventados antes. Y entonces sigo así y me cuestiona también las cosas de las palabras, porque hay palabras de dobles sentidos, hay palabras que quieren decir una cosa pero pueden interpretarse de otra manera. Creo que la dimensión de las palabras, del lenguaje, es una cosa también muy importante, porque cada palabra no quiere decir exactamente la misma cosa de una persona a otra. Y además, cuando vemos, por ejemplo, en francés, que hay palabras que vienen de muchas lenguas, que todo se mezcla, hay expresiones en francés que fueron sacadas de la lengua francesa al 17-8 y que se fueron en exilio fuera y ahora vuelven. Y entonces todo es muy interesante para guardar la cosa que podemos hoy tener, cosas, internet, muchas cosas para viajar y comunicar, pero que comunicar con las palabras en directo es una cosa muy útil para dar la plaza al humano. Bueno, me quedo así. Una pregunta, quería saber si en tu hacer de narrador, la diferencia entre las historias de tradición oral
la recompilación, que vos haces bastante, o que ya hiciste, y las obras literarias, ¿qué es para vos adaptar? Bueno, yo no tengo la respuesta absoluta, solamente lo que pienso para mí. Creo que de manera general un cuento es una cosa que tenemos que apropiarse. Es decir, que si contamos la misma historia, ya en el ritmo, en la manera de sentir las imágenes, de manifestar con las palabras los momentos de la historia, ya son diferentes. Pero podemos también actualizarlo, es decir, cambiar cosas dentro del cuento para que el cuento se manifiesta hoy. Se pasa aquí, en la calle, pero es un cuento antiguo, pero es completamente adaptado a la cosa de hoy. El cuento tiene una forma simbólica y iniciación que es muy importante. Es un camino para cambiarse, para transformar la realidad a partir de un problema. Las obras literarias pueden estar muy descriptivo, solamente una historia, quiero decir, un poquito educativo que tiene el cuento, no educativo en el sentido de aprender algo fijo, pero al contrario de abrir. Y entonces, si un narrador coge una obra literaria, creo que tiene que cambiar también el ritmo, la construcción y la manera de tener el hilo de la historia. Y entonces, cuando un narrador cuenta un cuento, para mí, por ejemplo, y después quiero hacer un libro con ese, tengo que cambiar, porque las cosas que tengo oralmente tiene gestos, tiene silencio, complicidad con el público, y eso no puede traducirse en el libro, sino cambiar la manera, intentar tener la relación con el lector.